El día 7 publicó Anabel Hernández en este medio alemán donde escribe Deutsche Welle una columna que en el final deja una reflexión bastante interesante. No vaya a ser que el próximo, o más bien que la próxima cabeza que ruede ante un tribunal de Estados Unidos sea la de alguien de la transformación de Cuarta. Visto lo visto, pudiera ocurrir. Y habla de cómo López, el más infame de todos los merolicos del mundo, se niega a reconocer que en su sexenio, también ocurren las ejecuciones en caliente. Él mátalos en caliente, dice que no, pero hay muchas evidencias que demuestran lo contrario. México y la inaceptable violencia e impunidad, dice Anabel Hernández. Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder que pisa imprudentemente el acelerador en medio de la tormenta. Pienso que hoy no existe mexicano que no haya sentido alguna vez el vértigo o el desasosiego de estar a bordo en este periplo sin final feliz. La oferta de transformación, justicia y paz hecha por el supuesto hombre de izquierda, López, durante los más de 12 años que buscó ser presidente de México, se precipitan por el acantilado, como está a punto de ocurrir con el frágil vehículo que está conduciendo nuestro país. Esto es inaceptable. Esta frase contundente, clara, aplastante, fue pronunciada el 6 de marzo por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en Washington, D.C., al referirse al secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses ocurrido el viernes 3 de marzo en Matamoros, en el caótico estado de Tamaulipas, ahora gobernado por Américo Villarreal, miembro de la élite del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Se trata del mismo estado caótico, ahora morenista, en donde el ejército mexicano atacó y ejecutó a 5 personas, uno de ellos también ciudadano de Estados Unidos, el pasado 26 de febrero en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. En un principio, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que los militares dispararon al vehículo en el que viajaban las personas luego de que éste se estrellara y hubiera una detonación, mientras que las autoridades morenistas del gobierno local guardaron silencio y la Fiscalía General del Estado no acudió a hacer las labores periciales y forenses. ¿Quién sabe por qué? La historia contada por la Sedena en realidad nunca existió. Otra mentira para encubrir los abusos del ejército, como ocurrió con el ataque contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 en Iguala Guerrero, y cuyo proceso contra altos mandos militares sigue obstruido por la Sedena, pese a las pruebas que hay sobre la responsabilidad a alto nivel. Gracias a un sobreviviente y a vecinos, se supo que el vehículo atacado el 26 de febrero tenía impactos de bala en el parabrisas, es decir, fue a consecuencia de los disparos que el vehículo se impactó. Y aunque 2 de los tripulantes habían sobrevivido, ya abajo del auto, sometidos, los militares les dieron el tiro de gracia. Los pasajeros no iban armados y no habían agredido de ninguna forma a los uniformados. No satisfechos con la masacre, cuando los vecinos protestaron por los hechos, el pelotón uniformado y en vehículos oficiales los agredió e incluso uno de los elementos disparó hacia el aire y hacia el suelo como narco para atemorizar y silenciar a la población. No pudieron porque los ciudadanos se resistieron al abuso de poder, grabaron los hechos y los denunciaron. Repetitivamente, en esta embriaguez autoritaria que caracteriza a López, ha dicho en diversos momentos, desde el inicio de su gobierno, por decreto, porque él lo dice y lo ordena, que ya se acabó la estrategia de seguridad de mátalos en caliente que tenía el gobierno de Felipe Calderón. Lo dijo en 2019 en un informe de primer año de gobierno, en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo dijo en 2020 en su segundo informe. Se acabó el remátalos, el mátalos en caliente, dijo. Y lo ha repetido innumerables veces, sobre todo cuando estaba promoviendo la militarización de la Guardia Militar el año pasado. Lo ocurrido en Nuevo Laredo es una prueba irrefutable de que en el gobierno de la transformación de Cuarta
al igual que en el pasado, sí se mata en caliente a los ciudadanos. En varias ocasiones, en este mismo espacio, en 2022, me pronuncié en contra del militarismo del país, agudizado por López. En campaña electoral había prometido desmilitarizar la nación, pero por el contrario, ha emprendido una militarización total. Ha empoderado al ejército como ningún otro presidente en los últimos 50 años. No solo les dio, violando la Constitución, el monopolio de la fuerza pública federal, dejando en sus manos la Guardia Militar, antes una policía civil y ahora 100% militar, sino que además les otorgó la construcción de las principales obras públicas del sexenio, el mal llamado Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y más de 2.700 establecimientos del llamado Banco del Bienestar. Además, les ha dejado la responsabilidad de puertos, aduanas y a la Secretaría de Marina el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. López y su partido defendieron con falacias la militarización. Aseguraron que en el ejército ya no había abusos y era la única garantía para la paz y el orden. Esto pese a que las quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos se habían multiplicado en los primeros años del gobierno de López, según las propias cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A la par de los abusos de los guachos, ella escribe ejército, aquí les decimos guachos, asquerosos guachos. La cifra de desaparecidos ha llegado a siniestros niveles récord, también inaceptables. Cuando terminó el sexenio del delincuente Peña Nieto en 2018, la cifra era de 35,000 víctimas. El 7 de marzo de 2023, según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, el número asciende a 112,000 personas desaparecidas, es decir, 3 veces más. ¿Alguien necesita alguna otra prueba sobre el desastre? De verdad, lo que pregunta Anabel Hernández es muy interesante. Se necesita una prueba más para darse cuenta del nivel de desastre cuando en este gobierno han desaparecido, ¿qué? 50,000, 60,000 personas. ¿Qué más se necesita? Qué fuerte. Solo alguien absolutamente briago de poder y enajenado puede pensar en lograr resultados diferentes utilizando las mismas estrategias fallidas que sus antecesores y a los mismos operadores ineptos y corruptos. El caso del uso del ejército es solo uno de tantos ejemplos en este gobierno. Pero esta reflexión también aplica al reciclaje de personajes que pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional, el cártel del PRI, y al Partido Verde Ecologista, organización delictiva también, y muchos otros que, sin romper claramente sus nexos con el pasado corrupto, fueron adoptados por Morena para convertirlos en nuevos gobernadores. Ahora de la llamada transformación de cuarta, pero con los mismos vicios y fracasos de siempre. Al vuelo, solo por citar uno, ahí está Américo Villarreal, ahora gobernador de Tamaulipas, cuyo padre también fue gobernador por el PRI en el pasado y protector del Cártel del Golfo, el mismo a quien se atribuye el secuestro de los 4 ciudadanos americanos. Se vendió a los ciudadanos de Tamaulipas que solo por ser el candidato de López, Américo estaba purificado e iba a resolver las cosas. En los meses que lleva de gobierno, se comenzó a aplicar el plan de apoyo a Tamaulipas, anunciado como si fuera la varita mágica en Palacio Nacional en octubre pasado. Se prometió el envío de millones y millones de pesos en apoyos sociales directos, es decir, dádivas económicas del gobierno a la población, la modernización de aduanas, pasos fronterizos, y llegaron más militares para hacerse cargo de la seguridad. No ha funcionado, ni va a funcionar. Porque para rehacer un estado fallido como Tamaulipas se requieren personas, herramientas y estrategias nuevas, no la misma gata revolcada, como se dice coloquialmente. En el caso de la masacre en Nuevo Laredo y el secuestro del 3 de marzo, el ingrediente que puede llevar a un resultado diverso al caso de los 43 de Ayotzinapa y de las decenas de miles de desaparecidos y secuestrados es que las víctimas son ciudadanos de Estados Unidos. No será fácil recetarles impunidad.
Sedena anunció días después que ordenó la detención provisional de 4 militares de un pelotón de 4 vehículos, es decir, más de 24 elementos, solo por desobediencia, no por homicidio. Y la Fiscalía General de la República dijo que comenzó una investigación. Si ambos casos no se resuelven, las relaciones bilaterales entre México y el país del norte llegarán a un punto de tensión de niveles incalculables. En el tintero de los legisladores republicanos de ese país hay latente la propuesta de declarar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas con todo lo que ello implica. La situación de violencia, impunidad y retroceso democrático que vive México es inaceptable. La demostración multitudinaria ocurrida el 26 de febrero en el Zócalo en defensa de las instituciones electorales independientes ante el golpe a la libertad electoral dado por López demuestra que hay pasajeros que no están dormidos. A bordo ya en el peligroso viaje se han puesto el cinturón de seguridad y exigen que el conductor adquiera la sobriedad indispensable. López cree que puede seguir apretando el acelerador embriagado de autoritarismo para que su partido, la secta, se perpetúe en el poder. Con una mano al volante está ya con 2 llantas en el precipicio, mientras con la otra hace maniobras de prestidigitador para atolondrar a los pasajeros del vehículo que aún le conceden una alta popularidad. ¿No lo ve? Este viaje no podrá durar por siempre. Si una lección deja que el exsecretario de Seguridad Pública, Genarco García Luna, haya sido condenado por narcotráfico y corrupción en la Corte de Distrito Este de Nueva York 10 años después de haber dejado el poder, es que la gasolina del tanque de la impunidad no es infinita. Llega un punto en que se acaba. No vaya siendo que la próxima cabeza que caiga por la guillotina de la justicia en Estados Unidos sea una de la transformación de Cuarta. Ahí está la advertencia del exfiscal general William Barr, quien afirma que López es un facilitador en jefe de los cárteles de la droga. Algo le ha de constar. Irónicamente, es el mismo que, siendo fiscal en 2020, retiró los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado también de narcotráfico y corrupción, y lo regresó a México con la promesa de que López lo iba a juzgar. En cambio, en pocas semanas, sin una investigación real de por medio, fue exonerado por López y por la Fiscalía General de la República, igual que Calderón exoneró siempre a García Luna. Esto es lo que escribió Anabel Hernández, y no vaya a ser que, por ser facilitador en jefe de los cárteles de la droga, algún día se vaya a ver ante un juez norteamericano para que explique su incompetencia y sus mentiras. Interesante. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.